Bienvenidos a la inducción de seguridad de WTC1. ¿Sí? Permítanme compartir mi pantalla. Ahora sí. Como les digo, buenos días, bienvenidos a la inducción de seguridad para contratistas para la planta WTC1, que pertenece en este caso a ATCO México, ¿no? Nosotros en ATCO tenemos una política de seguridad y de salud, la cual dice en ATCO México tenemos como prioridad la seguridad, la salud y bienestar empleados, contratistas, visitantes y grupos de interés relacionados con las actividades del negocio, por lo cual se establece como meta que nuestras actividades y las de nuestros colaboradores se desarrollen en condiciones seguras a través de la identificación, jerarquización y control de peligros y riesgos, con los lineamientos y procedimientos de trabajo seguro, cumpliendo con los requisitos legales. Para alcanzarlos se tiene como base el liderazgo de nuestros directivos, gerentes, supervisores y empleados en un entorno de mejora continua del desempeño de la organización. También con política ambiental, la cual dice que estamos comprometidos con la protección y preservación del medio ambiente, lineamientos e indicadores de desempeños que incluyen el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la gestión eficiente y sustentable de los recursos, tales como energía, combustible, agua, la mejora continua y la evaluación regular de nuestro desempeño y el de nuestros colaboradores, prevención, control y minimización de los impactos ambientales en nuestros entornos y hacia los grupos de interés de la empresa, y la reducción de emisiones atmosféricas, de descargas de agua y el reuso, reciclaje y la disposición adecuada de los residuos. Como tal, estas dos políticas también nos aplican a todos nuestros contratistas, ¿sí? Entonces, ustedes también caen dentro de las actividades que se realicen dentro de la instalación. Es importante que se desarrollen contemplando siempre la protección al medio ambiente y cumpliendo con los requisitos de salud y seguridad para el desempeño de las actividades. Como aspectos básicos, todo el personal, pues que entre contratista, debe recibir una inducción, que es la que estamos recibiendo, ¿sí? También es importante que observemos las reglas de seguridad de las observaciones que se mencionarán a continuación, y a todos los contratistas se les asignará un responsable por parte del personal de la empresa, ¿no? Que al fin de cuentas es su contacto o quien ha sido su contacto para la realización de las actividades o las actividades que van a realizar, ¿va? Como reglas de seguridad básicas de nuestra instalación, usted está ingresando a una instalación donde está prohibido fumar. Contamos con materiales inflamables en la instalación. En este caso, básicamente, es gas natural, ¿sí? Entonces, está prohibido fumar dentro de las instalaciones, ¿sí? Así como el prender cerillos o encendedores dentro de la instalación. Tampoco está permitido el uso de cámaras dentro de la instalación, al menos que se les sea autorizado. Ustedes pueden solicitar tanto el uso de cámaras como celulares eh, a los operadores en turno. Se entiende perfectamente que en algunas ocasiones se necesitan las cámaras para tomar evidencia de los trabajos que se están realizando, pero es importante que hagamos una notificación, ¿no? Y también es importante que respetemos todas aquellas áreas que están clasificadas como restringidas. Si necesitamos entrar a algún lugar, vamos y también le podemos decir al operador de la instalación, así como al supervisor que está a cargo de nuestra actividad, ¿va? Desde el momento que entramos a WTC1, en este caso, pues todos los contratistas debemos de utilizar como mínimo ropa 100% de algodón, calzado de seguridad, lentes de seguridad, casco de seguridad, en este caso que sea un casco de casquillo no metálico, ¿sí? Dieléctrico preferentemente, ¿sí? No conductivo en este caso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o vamos a trabajar en una instalación eléctrica. Necesitamos cierta protección, guantes de seguridad dependiendo también del tipo de trabajo que vayamos a realizar, tapones auditivos porque tenemos ciertas áreas que pudieran ser ruidosas, ¿no? Pueden ser tapones o pueden ser así también conchas auditivas. Realmente el ruido al que estamos expuestos en las áreas de trabajo no rebasa los 85 decibeles, al menos que se abran las puertas de los contenedores de los generadores, ¿sí? Pero pues siempre es importante estarse protegiendo al respecto, ¿no? Bueno,
podemos encontrar en nuestra instalación señalización de velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Vamos a encontrar, por ejemplo, también zonas de acceso restringidos, que son básicamente los cuartos eléctricos o las áreas de los generadores. Tenemos equipo contra incendio, ¿no? Que normalmente está bueno, está distribuido a lo largo de la instalación y está señalizado con color rojo, ¿sí? También tenemos rutas de evacuaciones y puntos de reunión, que estos puntos de reunión ahorita vamos a ver un poquito más dónde se localizan. Y dentro de la instalación, pues como les decía, desde que entramos, pues hay que utilizar casco de protección personal, lentes de seguridad y ciertas áreas donde hay protección auditiva. Vamos a encontrar señalización donde nos diga qué áreas es necesaria la protección auditiva, ¿no? Bueno, como les decía, pues la instalación al fin de cuentas tiene un plan de evacuación en caso de emergencia, ¿sí? Y ustedes como contratistas, pues es importante que también lo conozcan, ¿no? Siempre hay que estar atentos a todas las alarmas. Tenemos alarmas auditivas y de luces, las cuales son visuales, ¿sí? En caso de que estas comiencen a sonar, pues nos tendremos que dirigir a los puntos de reunión que están localizados básicamente al frente de la instalación. Y tenemos otro punto en la parte de atrás, pero pues ahora hay un poquito ya de tráfico de otras plantas, hay actividad industrial, entonces vamos a tratar siempre de movernos hacia el frente, ¿no? Cada uno de los lados de la planta tiene una salida de emergencia, es importante que ustedes la puedan identificar en cuanto lleguen, y estas, pues, se puede abrir desde adentro, ¿no? Sin ningún problema. No es un acceso normal, solo es para caso de emergencia, ¿no? Ahora, en caso de emergencia también hay que seguir las instrucciones del personal, en este caso de los operadores o de nuestro supervisor de ATCO, ¿no? Cuando nos digan diríjanse a un punto de reunión, nos dirigimos, ¿va? Bueno. Básicamente esta es la planta como la podríamos encontrar nosotros. En la parte de frente, desde donde está la toma, donde dice ATCO, ahí es donde se encuentra el punto de reunión. Si se dan cuenta, pues en todas las salidas, en cada uno de los muros hay salidas de emergencia. En este caso, como les decía, se pueden abrir desde adentro de la instalación sin ningún problema. Y también, pues pueden que ya tenemos ciertos extintores, tenemos bueno, no se alcanzan a ver las alarmas, pero es importante que veamos dónde nos estamos parados, ¿no? Para poder identificar en dónde vamos a encontrarnos trabajando, ¿sale? Bueno, como contratista, pues yo tengo que tener ciertas responsabilidades, ¿no? La primera, al entrar a trabajar en este caso a ATCO, obtener, por ejemplo, la información de procedimientos internos. Con gusto se les pueden compartir los procedimientos para trabajos en alturas, trabajos eléctricos, permisos de trabajo, análisis de riesgo, ¿no? O cualquier permiso relacionado a las actividades que vayan a utilizar. De igual manera, se puede dar orientación y retroalimentación sin ningún problema, ¿no? También es importante que participen ustedes en la coordinación de su ingreso. Previamente a este curso, ustedes ya enviaron altas de seguro, el número de personal que va a entrar. Entonces, al llegar a la instalación, llegan con una identificación oficial, se pueden identificar con el guardia de seguridad que está en la entrada y apuntarse, ¿no? Y también es importante que sepamos sobre los riesgos específicos de la instalación y cómo controlarlos, ¿no? Que esto, dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, no es su supervisor, es quien les irá dando las instrucciones, ¿de acuerdo? Bueno, en ATCO, como les decíamos, o como podíamos ver con la política de seguridad, estamos comprometidos con la seguridad de todos nuestros trabajadores. Ustedes, al ser contratistas, al entrar a la planta, forman parte de ATCO, ¿no? Y también es importante que ustedes se sientan seguros, trabajen de una manera segura y lógicamente podamos volver todos los días a casa, ¿no? Entonces, ATCO tiene 9 medidas que salvan vidas, o así les llamamos, 9 medidas que salvan vidas para desarrollo de trabajos seguros. Lo primero es elaborar un permiso de trabajo cada vez que vayamos a realizar una actividad de alto riesgo o de riesgo, ¿sí? La prohibición de ingerir o ir a trabajar bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas, ¿sí? Cuando necesitemos anular un sistema de seguridad, por ejemplo, algún sistema de alarmas o de sistema de extinción de incendios, pues hay que solicitar alguna autorización, en este caso al personal de operaciones. Cada vez que vayamos a intervenir en un equipo, hay que verificar el aislamiento antes de comenzar. Si vamos a manejar dentro de la instalación o también fuera de la instalación, hay que
respetar los límites de seguridad, ¿sí? Evitar distracciones como pueden ser teléfonos, ir con el radio, ¿no? Y siempre utilizar cinturón de seguridad, ¿no? Para entrar a espacios confinados hay que solicitar una autorización y después a esta autorización pues se pueden dar eh, ciertas instrucciones para entrar a ello, ¿no? Seguir ciertos procedimientos, hay que protegernos sobre los trabajos en alturas o los riesgos de caídas, mantener los límites de proximidad a las líneas eléctricas aéreas y aplicar la conexión a equipos, de conexión a tierra a equipos que vayamos a intervenir, ¿vale? Bueno, importante que si nosotros durante nuestros trabajos vamos a estar utilizando sustancias químicas peligrosas que se definen como aquellas sustancias que tienen propiedades físicas y químicas que al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, de explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas a las que pueden estar expuestas a ellas o pueden causar daño a instalaciones o equipos, ¿no? Es importante que informemos al personal de operaciones si vamos a ingresar materiales peligrosos y las cantidades de esto, de tal manera que podamos tener un inventario del material peligroso que vayan ustedes a utilizar. ¿Por qué? Porque es importante saber cuánto tenemos, qué medidas de prevención, en este caso para incendios, exposición, derrames necesitamos implementar o también si es necesario adecuar ciertas áreas para almacenamientos temporales o se pueden almacenar en los almacenes ya existentes, ¿no? Todas las sustancias peligrosas que tengamos deben de estar etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, que ahorita vamos a ver un poquito más, y deben de contener la capacidad del contenedor y qué tipo de sustancia es, ¿vale? Bueno, como les decía, pues es importante que entreguemos un listado de las sustancias peligrosas que tenemos, las hojas de seguridad en español de estas mismas sustancias, que todos los contenedores estén identificados y etiquetados adecuadamente, utilizar el equipo de protección adecuado para su manejo, transporte y disposición en este caso, utilizar herramientas adecuadas para el transporte y almacenamiento de estas sustancias dependiendo la zona y lo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, tal vez si vamos a utilizar cilindros de gas comprimido, pues no podemos arrastrarlos, no podemos rodarlos, ¿no? Hay que utilizar algún tipo de transporte en este caso, ¿no? ¿Sale? Hay que tener una adecuada manipulación y almacenamiento en función de la compatibilidad y los riesgos que represente el almacenamiento y manejo de los mismos, ¿sale? Y estar estivado adecuadamente, ¿vale? Bueno, como les decía, todos los recipientes de materiales peligrosos pues deben de estar etiquetados de acuerdo al sistema globalmente armonizado, dependiendo los riesgos que estos puedan tener hacia la salud, hacia el medio ambiente, ¿no? O hacia la misma instalación, ¿sale? Y pues estos son los pictogramas que se utilizan para el etiquetado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos un poquito sobre el análisis de riesgos, que casi básicamente es un formato que nos ayuda a establecer acciones para la minimización o eliminación de riesgos, ¿sí? Estos riesgos pues deben de ser identificados durante los procesos de planeación de trabajo y se van a ir presentando de acuerdo a la secuencia de los trabajos, ¿sí? Es importante que estos se compartan con el personal, ¿sí? Los análisis de riesgos. ¿Para qué? Para que el personal sepa qué riesgos están expuestos cuando están realizando los trabajos, ¿sí? Posteriormente, también es importante que realicemos permisos de trabajo, que esto básicamente es un registro escrito que describe las actividades a realizar, sirve para identificar también los peligros en los trabajos a realizar, se especifican las medidas a tomar para prevenir accidentes, ¿sí? De acuerdo con las actividades que realizamos. Es parecido al análisis de riesgo, simplemente, bueno, en este sentido tienen la misma función, pero este también nos dice quién es el encargado del trabajo, quiénes van a realizar los trabajos, los tiempos de ejecución, ¿sí? En qué áreas se van a hacer estos trabajos y aparte cuentan con una revalidación, la cual nos permite analizar o evaluar nuevamente el área cada día que está abierto ese permiso de trabajo, ¿vale?
Bueno, vamos a utilizar el permiso de trabajo para cualquier trabajo de mantenimiento, reparación en equipo y o corriente eléctrica o equipo rotativo en servicio. Cualquier trabajo de mantenimiento, reparación en tuberías, cualquier trabajo que requiera el ingreso en un espacio confinado, que sea un trabajo caliente, que sea un trabajo en alturas, ¿sí? O cualquier trabajo de mantenimiento, reparación, de un equipo de arranque automático y otras tareas laborales que también se pueden designar como complicadas o peligrosas, perdón, como peligrosas, son tareas complicadas, tareas poco frecuentes o tareas que tengan el potencial de peligros inesperados que los trabajadores no puedan reconocer de manera inmediata, ¿no? ¿Sale? Bueno, la autorización básicamente del permiso de trabajo es nosotros como ATCO les pasamos a ustedes los formatos, ustedes llenan estos formatos, ¿sí? Lógicamente, pues lo ideal es que tengan una capacitación al respecto y posteriormente manden a revisión estos formatos a la persona que es la encargada del trabajo y esta persona los autoriza con el personal de operaciones de la planta. Una vez que está lista el área de trabajo o que operaciones ha tenido el área de trabajo lista para su entrega, en este caso al contratista, para el desempeño de los trabajos, se firma y se comienzan los trabajos, ¿no? Consta de una revalidación diaria, como les decía, que es importante que estemos realizando para verificar las condiciones de los trabajos que vamos a realizar, ¿sí? Y algunos ejemplos, por ejemplo, de trabajos que se pueden realizar y serán catalogados como trabajos peligrosos, pues es el trabajo en caliente, ¿no? Que es aquel trabajo que utiliza básicas llamas, chispas, calor u otras fuentes de ignición y puede ser producto de corte, soldadura, alguna quema o el uso de herramientas de desbaste, por así decirlo, de corte que también produzcan algún tipo de chispa. Entonces, básicamente, todos aquellos trabajos que produzcan flama, chispa o se realice calor o se necesite calor para realizar los trabajos, es considerado un trabajo en caliente, ¿no? Algunos de los requisitos mínimos, por ejemplo, de los trabajos más comunes para soldadura, pues es determinar la clasificación del área como peligrosa o no. Sí, en este caso, ver si existen básicamente materiales peligrosos que puedan causarnos algún tipo de incendio si hay algún tipo de fuga. Como les decía, nosotros tenemos gas natural o tuberías de gas natural en la instalación y ciertas áreas sí son consideradas como peligrosas. Entonces, para trabajos de soldadura hay que tener ciertas precauciones, ¿no? También es importante determinar los equipos que serán afectados con el trabajo, las competencias del personal que va a desarrollar el trabajo, realizar análisis de riesgo, revisión de herramientas, desde máquinas de soldar, herramienta eléctrica, los cables, por ejemplo, de soldadura. Hay que tener extintores en el área, retirar todos aquellos materiales inflamables o combustibles a más de 15 metros de donde se va a realizar los trabajos. Todos los cilindros de oxicorte deben de estar, por ejemplo, a más de 6 metros. Si es posible utilizar mamparas para proteger a otras personas de radiación, ¿sí? Y si vamos a realizarlos en espacios confinados, pues hay que hacer una medición y un monitoreo constante de atmósferas mientras se están realizando los trabajos confinados, ¿no? Los trabajos de soldadura en espacios confinados. Hay que utilizar equipo de protección personal dependiendo del tipo de trabajos que vayamos a utilizar. Lo ideal es que siempre para soldadura pues tengamos una monja o un gorro que nos permita protegernos, por ejemplo, la parte del cuello y de la nuca de chispas que pudieran entrar a nuestro cuerpo. Mascarillas respiratorias, ¿no? En este caso, para humos metálicos, mascarillas para soldar, guantes de cuero, algún peto, polainas, ¿no? Una camisola también es importante. Aparte, pues lógicamente de la careta o los lentes de seguridad, dependiendo del tipo, si va a ser soldadura o va a ser corte y casco, ¿no? Entonces, estos son algunos de los equipos, un ejemplo del equipo de protección personal que hay que utilizar, ¿sale? Principales riesgos, por ejemplo, cuando utilizamos el oxicorte, pues este puede causar chispas, puede causar incendios, ¿no? Producto de metal fundido, del calor, también explosión de contenedores, tanques, y estos no son cuidadosamente armados, que puedan tener algún tipo de fugas, o por ejemplo, que no tengan arrestador de flamas, ¿no? Tanto en el soplete como en la entrada del cilindro, ¿no? También puede tener quemaduras por mal uso o quemaduras por contacto con flamas o partes calientes, ¿no? Y heridas también al transportar los cilindros. También otro de los riesgos al transporte de cilindros, pues es que estos se puedan degollar, algún tipo
proyección del misil, ¿no? Que se decapite, por ejemplo, la válvula, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos algunos equipos de oxicodone, ¿va? Ahora vienen trabajos en alturas, que son básicamente actividades sobre elementos que permiten alcanzar un área fuera del alcance del personal en condiciones normales, ¿no? Donde existen los riesgos de caída del personal o de quienes realizan los trabajos u objetos, ¿no? Se caracteriza por el uso de plataformas, escaleras temporales, trabajos sobre elementos diseñados apropiadamente para realizar trabajos sobre ellos, ¿no? Y consideramos un trabajo en altura cuando se trabaja a más de 1.8 metros o también cuando se pueda trabajar a menos de 1.8 metros, pero que la caída pueda implicar algún riesgo importante. ¿Sale? No quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una plataforma a unos 70, pues tal vez sí, el arnés no nos va a utilizar, pero sí tenemos que tener barandales, ¿no? Para trabajar sobre ellos, ¿no? Las escaleras portátiles, pues esta también son parte importante de los trabajos en alturas. Estas se deben de inspeccionar antes de utilizarse y asegurarse que no están en malas condiciones. Y siempre que sea posible, las escaleras deben de fijarse de forma segura en la parte de arriba de la escalera, ¿no? Para asegurarnos que no se muevan. Lógicamente, pues sí se necesita un poquito más de capacitación para adentrarnos a fondo en los trabajos en alturas, pero las cosas básicas pues son estas, ¿no? Si esto no es posible, pues una vez que la persona deba pararse en la base de la escalera para asegurarla hasta que esté amarrada, ¿no? Por así decirlo, o si alguien, o hasta cruzar la escalera, ¿no? Pero lo ideal es amarrarla siempre, ¿vale? Bueno, eh, sistemas de protección contra caídas o sí, sistemas de protección contra caídas, pues básicamente son sistemas que minimizan las fuerzas del momento de interrumpir la caída en alturas, ¿no? Controla la distancia total del recorrido de la caída, preveniendo básicamente la colisión en el piso. Algo que hay que saber siempre es que eh, todos los equipos de protección personal que utilizamos no quieren decir que no nos vayamos a dañar en caso de una caída. Simplemente nos van a ayudar a no llegar al piso si estos se utilizan correctamente. Y hay dos tipos de equipo de protección personal que normalmente se utilizan, ¿no? Aquellos elementos activos que son elementos que dependen de nosotros mismos, como el equipo de protección personal. En este caso, pues, por ejemplo, el uso de arnés y algunos tipos de línea de vida, ¿no? Y también existen los elementos pasivos, que son aquellos elementos que ya están en las instalaciones. Básicamente, pues pueden ser redes, pueden ser barandales, que están ahí y sirven precisamente para evitar caídas de personal, ¿no? Como hablábamos también de ciertas plataformas temporales, bueno, en este caso los andamios, pues es importante que los andamios se inspeccionen antes de utilizarse, ¿no? Desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Perdón, podemos decir que se necesitan que estén en una base plana, adecuadamente nivelados, armados completamente, con toda su estructura debe estar completa. Estos deben de tener un acceso, una plataforma de trabajo, rodapiés, barandales, ¿no? Y en este caso, pues hay veces que deben de ser ajustados dependiendo de la altura del andamio, ¿no? Cuando estén en construcción, pues se puede utilizar, por ejemplo, una etiqueta roja que especificando que está básicamente en construcción, o en algunos lugares se utiliza una etiqueta amarilla, pero la etiqueta amarilla pues no está realmente regulada hacia una norma mexicana, una norma oficial, pero es utilizada, ¿no? En algunos lugares. Ahora, cuando se puede utilizar el andamio, pues este debe ser identificado por una etiqueta color verde, ¿sale? Bueno, en cuanto a trabajos en instalaciones eléctricas, todo el personal y contratista que entre a ATCO hará todo lo posible para no trabajar en ningún circuito que esté energizado, ¿no? Sí, entonces siempre vamos a trabajar en circuitos o en instalaciones eléctricas y vamos a considerarlas energizadas hasta que comprobemos lo contrario. El método de comprobación, pues puede ser distinto dependiendo del tipo de equipo, la herramienta que tengamos disponible o la instalación en donde vayamos a trabajar. Ninguna persona debe instalar o dar mantenimiento a equipo eléctrico a menos que haya sido capacitada o sea supervisada por una persona, por alguien calificado, ¿no? En este caso, el personal siempre debe considerar, como decía, las líneas eléctricas expuestas y equipos que están energizados hasta que los circuitos hayan sido aislados, aterrizados, cuando apliquen, ¿no? Etiquetados y se pruebe que no estén energizados, ¿no? Todas las escaleras o estructuras laterales deben
de estar hechas de un base no, de un material no conductor. En este caso, por ejemplo, si tenemos que utilizar escaleras para llegar a ciertos equipos, abrirlos, bueno, pues deben de ser, por ejemplo, de fibra de vidrio, ¿no? O escaleras no temporales, ¿sale? Ok. Cuando trabajamos en instalaciones eléctricas, pues básicamente siempre hay que seguir 5 reglas que las llaman reglas de oro para instalaciones eléctricas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es abrir por, el interruptor o la alimentación de energía eléctrica al sistema. Posteriormente, colocar algún tipo de bloqueo. Verificamos que, que efectivamente no haya, o la ausencia, no haya tensión, ¿sí? No haya voltaje, no haya corriente. Posteriormente, colocamos la puesta a tierra y después señalizamos el área de trabajo. Terminando estos 5 pasos, pues podemos ponernos a trabajar. También es importante que tengamos cuidado con las proximidades a las líneas eléctricas aéreas, ¿sí? Que si bien lo ideal es que siempre estén desenergizadas cuando vayamos a trabajar en estos lugares, pues no siempre pasa de esta manera, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de voltaje que vayamos a tener, pues hay que tener estas distancias que sean apropiadas, ¿no? Nosotros en WTC, en este caso en la subestación, pues tenemos alrededor de 13,800 volts, ¿no? O 13,8 kV, ¿no? Entonces, la recomendación está entre 4 metros para estar seguro de distancia, pero sí es importante, pues siempre que tengamos un poquito más de distancia, ¿no? ¿Sale? Bueno, en cuanto a etiquetado y bloqueo, ¿cómo funciona en este caso? Lógicamente, en este caso tenemos un registro y un permiso para etiquetado y bloqueo, el cual lo lleva el equipo de operaciones y entregará al contratista el área, en este caso, bloqueada y lista para trabajar. No quiere decir que en este momento ya pueda trabajar el contratista, sino que el contratista también eh, como tiene como obligación ir a verificar que el bloqueo sea efectivo antes de que las personas comiencen a trabajar. Una vez que se vea o se compruebe que el bloqueo es efectivo, que hay ausencia de tensión, en este caso, de energías en el sistema que se pretende trabajar, pues vamos y colocamos nuestro candado en cada lugar donde cada trabajador en la caja y después posteriormente nos apuntamos, ¿no? De esta manera es como se procede a hacer el trabajo o el verificado de la instalación. ¿Sale? O es como sería la instalación. Lógicamente, la puesta a tierra, pues en este caso, dependiendo del tipo de equipo, a lo mejor sí puede ser alcance del contratista, o si hay una puesta a tierra del equipo, pues también con una cierre de cuchillas, un interruptor, por ejemplo, de puesta a tierra, pues sí se puede cerrar por parte de operaciones o por parte del contratista, dependiendo de cómo sea. También no está excluido el que el contratista participe en el bloqueo, ¿no? Dependiendo del alcance de su trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, acabo de explicar básicamente que lo que era la autorización del loto, que fue eso, ¿no? Ahora, para trabajos en espacios confinados, bueno, un espacio confinado, un espacio cerrado, parcialmente cerrado, que no está diseñado para la ocupación humana y que puede ser peligroso para un trabajador, es considerar un espacio confinado, ¿no? Puede tener una atmósfera que sea tóxica, que sea enriquecida o deficiente en oxígeno, puede ser inflamable o puede ser explosiva, ¿no? Eh, es limitada, por ejemplo, en la entrada y la salida, ¿sí? Pueden ser túneles, hilos, tuberías, registros eléctricos, por así decirlo, fosas también pueden ser consideradas espacios confinados, ¿no? Siempre y cuando exista puede existir, por ejemplo, una condición o cambio en las circunstancias que dentro del espacio que nos puedan causar algún tipo de lesión. Por ejemplo, que de repente no hay una ventilación adecuada y hay una deficiencia de oxígeno, ¿no? O también, pues, por ejemplo, que pueden entrar o se puede alimentar la atmósfera de cierto material o gas peligroso, ¿no? Entonces, es a lo que se le llama un espacio confinado. Hay que solicitar un permiso de trabajo para entrar a cualquier espacio confinado o así que antes de entrar a él. ¿Por qué? Porque hay que analizar ciertas cuestiones cómo se realiza el trabajo, qué es lo que hay adentro, cuáles son los riesgos que pueden afectarnos al estar adentro de un trabajo confinados. Ahora, si estamos ya adentro,
y nos llega a pasar algo, pues también tiene que haber un plan de rescate y todo esto podemos verlo en un permiso de trabajo o quién me va a estar cuidando o quién me va a estar ayudando o con quién voy a tener comunicación para asegurarnos que todo va bien dentro de los trabajos en un espacio confinado, ¿no? Bueno, al realizar las tareas dentro de un espacio confinado, se debe evitar que se realice otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, si estoy soldando y mi permiso de trabajo dice voy a soldar dentro del espacio confinado, pues no es recomendable que apliquemos pintura en ese momento, ¿no? Sino que pues después a lo mejor de ya que no hay, ya, ¿por qué? Porque hay ciertos solventes que pueden ser volátiles y pueden causar una nube inflamable. Básicamente ese tipo de cosas pueden pasar dentro de un espacio confinado, ¿no? Antes de entrar, pues hay que monitorear la atmósfera. En caso de ser necesario, instalar ventilación forzada, que normalmente sí es necesario, ¿no? Y hay veces que también hay que instalar iluminación, ¿sí? Entonces, la entrada también es solo para el personal necesario que vaya a realizar el trabajo. No hay que sobreocupar estos espacios y mantener barricadas y señalizado el espacio o la entrada del espacio confinado, ¿no? Algunos requisitos, pues básicamente son que el supervisor designado debe determinar el protocolo de ingreso al espacio confinado en base a los peligros del área de trabajo o que se pueden presentar dentro del espacio confinado, los trabajos que se van a ejecutar tanto en el espacio confinado o alrededor, ay, perdón, que pueden afectar, o la efectividad de las técnicas de aislamiento y la identificación de permisos que estamos aplicando, ¿no? Bueno, ahora, cambiando un poquito de tema, como seguimos con el tema de los tipos de trabajo, aquellos trabajos de izaje, ¿no? Antes de ingresar una grúa, un malacate o algún aparejo o algún accesorio de izaje, pues debemos de inspeccionarlo. Este debe estar certificado, debe contar con un seguro de responsabilidad civil y asegurar la competencia del operador por medio de una licencia o algún certificado. Al llegar a la instalación, va a ser inspeccionado asegurándose de que esté en condiciones operativas. ¿Cuáles son esas condiciones operativas? Que no esté golpeado, que no esté doblado, que no esté reparado y que no tenga fugas, básicamente. Esto en caso de una grúa, ¿no? A grandes rasgos. Entre otros, pues debe tener alarmas reversas, luces, extintores, capacidades, tablas de capacidad, cortadores de límite de carrera, que son una serie de requisitos que previamente pues, se pueden dar antes de ingresar al lugar de trabajo, ¿no? Ok, ¿qué vamos a buscar básicamente en las grúas? Pues básicamente de manera visual asegurar que todas las manigueras hidráulicos no se encuentren dañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en caso de que haya una fuga, por ejemplo, de un sistema hidráulico, pues la carga o la pluma pudiera colapsar, que hay ciertas grúas que ya tienen una válvula check y aunque se corte o se haya una fuga de aceite, pues ya no se colapsa la carga, pero sí tenemos un derrame. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? También interruptores de fin de carrera, frenos y desplazamientos, los cables de acero que no estén rotos, que no estén doblados o dañados, deformaciones en los ganchos y que los ganchos tengan sus seguros, también el funcionamiento de sus controles, que sea el adecuado, ¿no? Por ejemplo, que si le damos para adelante o abrir pluma, pues cuando le dejemos de dar, se para inmediatamente, ¿no? Que no siga dándole un poquito, ¿no? También que no haya apoyaduras, reparaciones en la pluma o deformaciones, ¿no? Que esto pudiera quitar capacidad estructural o capacidad de carga a la misma grúa, ¿no? Principales riesgos con el uso de la grúa, pues electrocución por líneas eléctricas cercanas, accidentes durante el ensamble o desmantelamiento de la misma grúa, dependiendo del tipo de grúa, ¿no? O, por ejemplo, hay veces que hay plumas que tienen un tipo de extensión, o también puede haber aplastamientos mientras estás colocando los estabilizadores, volcadura de grúa también por una mala estabilización. Durante las maniobras puede haber golpes, aplastamientos de la carga, ¿no? El no respetar las capacidades de carga también puede ser algún tipo de problema, velocidad excesiva al realizar algún tipo de maniobra, y esto pues porque continúa la inercia de la carga, ¿no? Aunque se detenga. Ins- eh, Puede haber una inspección inadecuada de equipos de izaje, como son grilletes, slingas o cables de aceros. Puedes ver falta de guardas en partes rotativas de la grúa, falta de accesos a la misma grúa, falta de un indicador de ángulo, ¿sí? Básicamente la flechita que nos dice qué ángulo está trabajando, que realmente el ángulo nos ayuda más bien a saber
el radio, lo que nos importa realmente es el radio, bueno, sí es el ángulo con el que se está trabajando, pero pues este se puede sacar con la distancia de la pluma y con el radio de trabajo, ¿no? ¿Va? Que es con lo como están basadas básicamente las cargas, aunque también viene el indicador, ¿no? Uso inapropiado, por ejemplo, de estabilizadores o aplastamientos que se pudieran dar, ¿no? Ahora, las eslingas, pues estas deben de ser inspeccionadas antes de su uso, tanto los grilletes, eslingas y estrobos, ¿no? Estos deben de tener con una etiqueta que diga la patente, básicamente, quién es el fabricante y la capacidad, ¿sí? Debe ser continua completamente, evitando rasgaduras, quemaduras, desgastes, cortes, nudos, ¿no? También puede haber presencia de solventes o pinturas o que estén manchadas que van a debilitar la estructura de la misma slinga, ¿sí? Y si presenta algún tipo de estos daños, pues básicamente les vamos a remover del sitio, ¿no? La inspección de los estrobos metálicos, pues también estos deben de ser de manufactura, nada de hechizos, ¿no? Que en ciertos lugares se utilizan con unos perros, ¿no? Entonces, estos deben de ser de manufactura con un casquillo, ¿sí? Debe estar la capacidad de carga. No debe haber presencia de óxido, deben de estar lubricados. Si se dan cuenta, pues normalmente están aceitados o tienen grasas para evitar la oxidación. No deben de tener certas rotas ni dobleces o, por ejemplo, daños que se le llaman jaula de pájaro, que básicamente es que se un hueco, que se forme un hueco dentro del mismo estrobo, ¿no? Entonces, hay que inspeccionarlos básicamente antes de su uso, ¿no? Algunos de los riesgos durante las maniobras de izaje, pues ya habíamos visto lo de electrocución, pero pues también pueden ser aplastamientos o atrapamientos, ¿no? Por colocarse debajo de las cargas, colocarse también en lugares cerca de paredes o puntos fijos, por así decirlo, donde la grúa con el giro nos pudiera aplastar o la misma carga nos pudiera aplastar. Entonces, lo recomendable es siempre colocarnos en visualizar el área de trabajo, si no somos maniobristas, ni siquiera acercarnos, respetar las barricadas y dejar el trabajo realmente, en este caso, a quienes sean expertos, ¿no? ¿Va? Bueno, es importante que nosotros podamos identificar dentro de la instalación de ATCO condiciones inseguras, ¿no? Que son básicamente factores del medio ambiente de trabajo que pueden provocar un accidente. Estos pueden presentarse en las instalaciones, los equipos, maquinaria y herramientas y que no estén en condiciones adecuadas para su uso, ¿no? Derivan básicamente de no observar, de no poner atención o de ser complacientes con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, sí, no está tapado ese hoyo, no te preocupes, no va a pasar nada. Y boom, llega alguien y se cambia, ¿no? Entonces, esto se puede presentar, por ejemplo, por la falta de protecciones, guardas o barreras en equipos, equipo de protección personal defectuoso o no adecuado, herramientas en malas condiciones o defectuosas, espacios limitados, por ejemplo, para realizar los trabajos o desenvolvernos, que es importante también nuestra postura al momento de realizar un trabajo, sistemas de advertencia inadecuados, ¿no? Por ejemplo, señalización que no se contemplen ciertos riesgos de incendio y exposición, ¿sí? Falta de orden y limpieza, ¿sí? Condiciones ambientales peligrosas como polvos, falta de luz o humos, ¿sí? Exposición a ruidos, que tenemos ruido nosotros en la instalación y si es una condición insegura y hay que tomar acción mientras nosotros estemos trabajando en ella. Sí. Y también la exposición a radiaciones, ¿no? Exposición a temperaturas altas, pues en este caso en la planta no tenemos, pero pues el clima puede ser algún tipo de factor y por lo tanto sí es importante que tengamos ventilación adecuada en nuestros lugares de trabajo y también nos demos tiempo para hidratarnos y refrescarnos mientras estemos trabajando, ¿no? ¿Sale? Luego vienen los actos inseguros, que al fin de cuentas son acciones por los trabajadores que cometen, perdón, los trabajadores que implican la omisión voluntaria o involuntaria de las medidas determinadas como necesarias para mantener nuestra salud y nuestra seguridad. Sí, o sea, hay veces que nosotros literalmente hacemos actos siendo consciente de que nos estamos exponiendo para tomar atajos, para no seguir con las reglas, por así decirlo, o pensar que vamos a hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces, estos actos inseguros, pues, se pueden ser, por ejemplo, la operación de equipos sin autorización,
¿sí? O herramienta que no sepa yo utilizar, pues voy, la tomo y digo, ah, sí puedo, y voy y me accidento, ¿no? No señalar o advertir sobre ciertas condiciones de riesgos también es un acto inseguro. La falla, la falla en asegurar adecuadamente, por ejemplo, algún tipo de estiva o materiales que pudieran irse cargando, ¿no? También pudiera ser hacer inoperantes de sistemas o dispositivos de seguridad, lo que hablábamos, por ejemplo, de los equipos contra incendios y deliberadamente voy lo desactivo sin notificar, o también puede ser una desactivación accidental, ¿no? Que normalmente pues es diferente que un sistema de seguridad se desactive de una manera accidental, pero normalmente sí, si nosotros vamos y lo desactivamos, ¿no? ¿Sale? No usar el equipo de protección personal de manera adecuada, al fin de cuentas es una decisión nuestra eh, completamente voluntaria el no utilizarlo. Pero pues el equipo de protección personal, a fin de cuentas, es la única barrera física como control que existe entre un riesgo y nuestro cuerpo, ¿no? O sea, sí existen controles de ingeniería, controles administrativos, pero lo único físico, al fin de cuentas, es el equipo de protección personal y el no utilizarla es un acto inseguro y es decisión propia, ¿vale? También es importante cargas otro, que las cargas no se coloquen de manera correcta, almacenar objetos o almacenar materiales de manera incorrecta, levantar objetos de manera insegura, también pudiera ser otro acto inseguro que nos pudiera dañar, adoptar una postura no adecuada para realizar las tareas, tanto ergonomía, un poquito de ergonomía, por así decirlo, realizar cargas no adecuadas o posturas adecuadas. El estar haciendo bromas o causar distracciones en el trabajo también es un acto inseguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos distraer a nuestros compañeros o los podemos mover o los podemos colocar ahora sí que en la línea de fuego y ellos pudieran tener algún tipo de accidente, ¿no? También el trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas o el no seguir procedimientos es considerado acto inseguro. Que como les decía, estas situaciones hay veces que es de manera involuntaria y hay veces que es manera voluntaria, ¿no? Es importante que tomamos nosotros conciencia de que podemos, de que es mejor seguir, no cometer actos inseguros. ¿Por qué? Porque normalmente los accidentes vienen cuando se junta un acto y una condición insegura, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante básicamente prevenir el accidente? Porque nosotros, si nos enfocamos en la parte de hasta abajo de esta pirámide, donde están los temas de prevención de condiciones y actos inseguros, nos permiten no llegar, por ejemplo, a una fatalidad, o accidentes incapacitantes, o accidentes menores, o incidentes con potencial de pérdida, ¿no? Que dice, por ejemplo, que de cada 600 incidentes, 30 son incidentes con una pérdida menor, 10 de esos 30 son incidentes con una pérdida mayor, y después hay una fatalidad por cada 10. Entonces, si nosotros trabajamos de manera proactiva y nos enfocamos en la base de esta pirámide, capacitándonos, identificando riesgos, siguiendo procedimientos, pues no tendremos que llegar, al fin de cuentas, a una fatalidad, ¿no? Que al fin de cuentas, pues estamos expuestos a ciertos riesgos, pero es importante que los minimicemos, los controlemos o los eliminemos de ser posible, ¿vale? Bueno, en cuanto a residuos peligrosos, dentro de la instalación contamos con un almacén de residuos peligrosos. A que estos residuos peligrosos, pues es importante que si los generamos, no los llevemos, ¿sí? Y los dispongamos de una manera adecuada en nuestras oficinas, empresa, o se pueden quedar dentro del almacén. Esto hay que verlo con el personal de operaciones, ¿no? Pero básicamente aquellos residuos peligrosos son aquellos residuos que tienen la capacidad de ser o las características de ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos o inflamables. En este caso, nosotros no realizaremos biológico infecciosos por la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Pero pues estos pueden ser básicamente envases, recipientes o embalajes de materiales peligrosos, ¿no? Sale como pinturas, como solventes o herramientas que se utilizaron para aplicar ciertos materiales peligrosos, como broches, por así decirlo, ¿no? Es importante que todos los contenedores estén etiquetados, estén dentro de un almacén y posteriormente sean
dispuestos de una manera adecuada. Otro de nuestros riesgos es el riesgo de vertimiento de una sustancia peligrosa de manera accidental, ¿no? Que en este caso, pues, pudiera ser tóxico para nosotros, que pudiera emitir gases. Realmente en la planta no tenemos una materia, un material que pudiera ser peligroso a la inhalación o al contacto de manera inmediata. Sí tenemos aceites y tenemos este anticongelante en grandes cantidades, pero los riesgos, como les decía, a lo mejor no son de manera inmediata, pero es importante que de todos nos protejamos porque a la larga, pues sí pueden ser peligrosos, ¿no? Eh, en caso de derrame, contamos con válvulas para cierre automático o para cortar las fuentes de derrame y también contamos con kit de respuesta de emergencia para derrames, ¿no? Pero lógicamente el chiste es siempre prevenir, ¿no? Eh, Utilizando mangueras en buenas condiciones. Si necesitan operación de algún tipo de estos equipos, hay que hablar con operaciones porque ellos son realmente quienes los operan y los que están familiarizados con este tipo de equipos, ¿no? En caso de ya tener un derrame, pues sí es importante que acordonemos, usar los paños absorbentes, tratar de contener el derrame y recoger todos los residuos posibles. La finalidad de prevenir derrames es simplemente protección ambiental, el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos que puede haber en nuestro ecosistema o donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si bien el suelo tiene la capacidad de absorber y regenerar pequeños derrames, se puede llegar a saturar y esta saturación haría que estos aceites o todo esto que pudiera ser un material peligroso llegue a mantos freáticos o mantos acuíferos y que de ahí es de donde se alimentan normalmente las ciudades. Nosotros mismos, nuestras familias, nuestros primos, nuestros conocidos, vecinos, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener una contaminación importante en caso de no estar controlando, aunque sean los pequeños detalles, ¿va? ¿Sale? Bueno, de mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario pueden hacérselo a los chicos de operación y mantenimiento que se encuentran en la playa, en la planta, perdón, a su supervisor o al supervisor de ATCO que está a cargo básicamente de ustedes o a mí si nos vemos por ahí. Que tengan buen día. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho su tiempo.